hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El título de este estudio lo pongo: Dios responde a la oración. Estudiamos 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 13 hasta el final. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este versículo establece el hecho de que el cristiano puede saber si tiene vida eterna o no la tiene. Hemos estudiado el libro de 1 de Juan, y en todos los estudios estamos viendo si el cristiano puede saber o no puede saber si es salvo o no es salvo, si tiene vida eterna o no tiene vida eterna. Dice: existen algunos que argumentan que el cristiano no puede saber en verdad si tiene vida eterna o no la tiene. Estos son algunas religiones que, como no lo tienen claro, y no lo tienen claro porque no están estudiando lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aclara todos los incógnitas, todos los problemas que uno tiene, o todas las preguntas que uno tiene. Esta es una enseñanza falsa y debe ser rechazada por los cristianos. Es decir, algunas religiones están en duda si uno tiene la vida eterna o no tiene la vida eterna, pero la Biblia define y aclara perfectamente que uno puede saber si tiene vida eterna o no. El cristiano sí puede saber y tener la plena confianza de que tiene vida eterna si hemos hecho la voluntad de Dios, tal como Él nos lo ha pedido. Es decir, si hacemos la voluntad de Dios tal como lo dice la Biblia, tal como Dios nos lo pide, y obedecemos todos sus preceptos, sus mandatos, sus leyes, sus mandamientos, entonces sí podemos saber, y además nos arrepentimos de nuestros pecados, porque sin arrepentimiento nadie verá a Dios, y sin santidad tampoco nadie verá a Dios. Todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios tienen la seguridad de que tienen la vida eterna. Y los que creen en el Hijo de Dios tienen una seguridad, y esta seguridad es saber las cosas como son y las que deben y las que serán. La frase que creéis en el nombre del Hijo de Dios no significa que la persona simplemente cree y ya tiene vida eterna. No, claro que no. Es decir, solo decir que creo en el Hijo de Dios, esto no significa que tienes vida eterna. Hay otras cosas, ¿no? Tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios saben quién es el Hijo de Dios y creen. Pero esto no les basta para ser salvos. Esto está en Santiago 2, 1, 19. Esta frase está hablando de una fe obediente, una fe que va acompañada de obras de obediencia. Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto también lo dice Santiago. Es decir, la fe produce buenas obras. Y si no va acompañada de buenas obras, la fe es muerta en sí misma. Es decir, como el cuerpo sin espíritu, sin aliento de vida, el cuerpo está muerto. Así también la fe, sin las obras, está muerta.
Versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El cristiano goza la confianza de saber que Dios escucha sus oraciones. Por esta razón, es de suma importancia que mantengamos una vida de obediencia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si nosotros tenemos confianza delante de Dios y si le pedimos cualquier cosa a su voluntad, Él nos oye y si es su voluntad y placer dárnoslo, nos lo va a dar, si nos conviene, conforme a su voluntad. Esta frase indica que si hay algo que pedimos y no es conforme a la voluntad de Dios, tal petición no será contestada. Pero si es conforme a la voluntad de Dios, entonces el cristiano recibirá respuesta a su petición. Respuesta. Tal vez la respuesta, cuando la obtengamos, tal vez no nos guste, porque tal vez queramos, no sé, un buen coche, un Mercedes, y de un Mercedes nos da un 600. Es decir, realmente hay cosas que nosotros a veces no las entendemos, pero es según su voluntad. Si nosotros, en primer lugar, las merecemos, y si también nos van a ir bien, nos van a ser de ayuda. Solo el cristiano que cree en el Hijo de Dios puede tomar la confianza de que Dios le escuchará. En el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El cristiano obediente cuenta con la confianza de que Dios le escuchará. La frase cualquier cosa que pidamos debe ser conectada a la frase del versículo anterior, conforme a su voluntad. Es decir, lo que pidamos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Dios contestará nuestras peticiones solo si es su voluntad y en el momento que Él decida. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Hay muchos han argumentado que ese pasaje es otro texto difícil de entender en la carta del apóstol Juan, que es el versículo 16 que hemos leído. Muchas interpretaciones han sido ofrecidas en cuanto a este pasaje. Unos dicen que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otros dicen que el pecado de muerte es no arrepentirse de su pecado. Probablemente la segunda opción sea la mejor interpretación que pudiéramos ofrecer en cuanto a este versículo. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que Juan esté haciendo referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Prácticamente el pecado de muerte es no arrepentirse de sus pecados, no aceptar la salvación gratuita que Jesús nos da. Él murió por todos para que nadie perezca, pero no todos aceptamos ese gran regalo de vida eterna. Todos los que no lo aceptan, claro, es un pecado ¿de qué? De muerte, de condenación eterna. Como el otro punto es que algunos dicen que es blasfemar contra el Espíritu Santo, también es así. Otros han dicho que el pecado de muerte es el pecado de adulterio, que cualquier persona que cometa adulterio no tiene perdón de Dios. Esta interpretación no tiene bases bíblicas para apoyarla. La Biblia nos enseña que no podemos orar por aquellos que desean permanecer en el pecado. Esto es una acción continua, es decir, la Biblia nos enseña que si hay alguien que no quiere ser salvo, prácticamente es una pérdida de tiempo orar por esas personas. No quiere decir que no tengamos que estar ahí cuando podamos darles testimonio, cuando podamos hablar con ellos, pero si ellos no tienen la intención
la necesidad y la voluntad de arrepentirse, pues prácticamente es casi como para nosotros es imposible. Dios puede hacer cualquier cosa con esta persona, claro que sí, y nosotros pues tenemos que ponerlas en el manos del Señor y decir, pues mira, mi amigo, mi vecino, mi familia, ahí te la pongo en tus manos para que tú hagas según tu voluntad. Me encantaría que mi familia, mis amigos, mis conocidos te aceptaran y te conocieran, pero nosotros no podemos llegar hasta mucho más. Solo perseverar, perseverar y perseverar en hablar y pedir por ellos. En Jeremías 7:1 nos dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Es decir, Jeremías estaba orando, estaba pidiendo por ese pueblo rebelde de Israel, y Dios le dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí la palabra, es decir, habla y di, oíd palabra de Jehová, pero no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Es decir, realmente está diciendo, puedes hablar, puedes proclamar la palabra, pero no ores, porque ellos, como no quieren arrepentirse, ¿para qué? En Jeremías 14:10 dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto u ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ahí lo vuelve a repetir otra vez, que ese pueblo no quería arrepentirse. Entonces dice, no me ruegues por este pueblo, háblales, exhórtales, pero no me ruegues. Si ellos no quieren escuchar, pues ellos van a acabar mal, porque dice, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Cualquier cristiano que rehúse arrepentirse de su pecado no tendrá perdón de Dios. Todos los que confiesen su pecado y se arrepientan, tienen perdón de Dios. Es decir, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si nosotros confesamos, si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con su sangre. Jesucristo dio su sangre por nosotros. El versículo 17 nos dice, toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva a la muerte. En este pasaje el apóstol nos dice lo que es pecado, toda injusticia. Toda injusticia es pecado. La palabra injusticia viene del griego adikia. Esta palabra denota todo aquello que no es justo y que está en conflicto con la palabra de Dios. Es decir, la palabra injusticia denota todo aquello que no es justo, que no está en la voluntad de Dios, que no está en la justicia de Dios. Santiago 4:17 nos da mejor definición de lo que es pecado. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe lo que es bueno, pero no lo practica, no lo hace, resulta que el no hacerlo y saberlo, esto es pecado. Lamentablemente muchos no saben lo que es pecado, y estos pasajes ya mencionados sirven como una buena respuesta a lo que el pecado significa. El pecado que nos lleva a muerte
es aquel en el cual el cristiano no toma la decisión de permanecer en él. Es decir, si uno se equivoca, comete un pecado, pero sin intención de cometerlo, es decir, es el pecado que no lleva a muerte. Porque claro, si tú no lo haces voluntariamente, al darte cuenta que te has equivocado y que has cometido un pecado, te arrepientes. Te arrepientes y dices, uy, no debería haberlo hecho, no debería haber cometido esto, no debería haber ido a este lugar. Y realmente te arrepientes. El cristiano que peca y se arrepiente, el tal practica el pecado que no lleva a muerte. Es decir, practica, o no es que practique, sino que realmente, inconscientemente, es decir, pasa por lugares o hace cosas que realmente son malas delante de Dios, pero se da cuenta de que esto no es la voluntad de Dios y vuelve otra vez al camino de Dios. Sin embargo, es imperativo que nos mantengamos lo más alejado del pecado posible. Es decir, si sabemos que en alguna parte hay pecado, hay lujuria, es decir, no vayamos a este lugar para no cometer y para no caer en el pecado. Ya que el tal puede hacer que no entremos al cielo. Es decir, si nosotros nos alejamos del pecado, entonces el pecado se aleja también de nosotros y no estamos en la tentación de cometer un acto involuntario, un acto voluntario o un acto que a Dios no le agrada. El 18 nos dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Es decir, el que ha nacido de nuevo no peca, sino que aquel que nació de Dios, le guarda y el maligno no le toca. Es decir, si hemos nacido de Dios, no cometemos pecado, no practicamos el pecado, sino que aquel que Dios nos guarda y el maligno no nos toca, porque el maligno siempre va por el lugar donde está el pecado. Él es padre de mentira, él es hombre de pecado. Este versículo enseña varias cosas. Enseña que podemos saber. Enseña que hemos nacido de Dios. Enseña que el cristiano no puede pecar. Y enseña que el cristiano es protegido de Dios todo y cuanto hagamos, siempre que hagamos la voluntad de Dios. Enseña que el maligno no puede tocar al cristiano, en el sentido de que el maligno, que es el diablo, no puede hacerlo caer en contra de su voluntad. Es decir, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues, y nos sometemos a Dios, si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Es decir, tenemos que alejarnos siempre del maligno. La ayuda divina está prometida para todos los que hacen la voluntad de Dios. En el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Es decir, las aflicciones del justo son muchas, porque en el mundo hay mucho pecado. Entonces, solo caminando, solo trabajando, solo conviviendo con la gente, hay muchas aflicciones, hay muchas desviaciones que podemos tomar sin querer. Pero dice en Jeremías 1:19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Es decir, el mundo va a pelear contra ti. Las circunstancias, todo lo que realmente envuelve a este mundo, pelea contra ti, contra tu manera de ser, contra la voluntad de Dios. Y como nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que luchar contra esto. Pero dice que Dios, que está con nosotros, Él nos librará de todas estas cosas. El versículo 19 nos dice que
Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Este texto nos enseña que el mundo está bajo el maligno. Toda la tierra ha sido llena de pecado por culpa del hombre. Todo el mundo estaba bajo la influencia del maligno. El Dios de este siglo no descansa. Es decir, Satanás, que es el Dios de este siglo, no descansa. Él siempre está dando vueltas a ver a dónde puede hacer maldad y a quién puede hacer caer. A los suyos ya no los busca. Solo busca a los hijos de Dios para ver si estos caen. Porque los que no se han arrepentido, los que no han nacido de nuevo, estos son hijos de Satanás. Él solo está buscando a los hijos de Dios para hacerles caer en la tentación del pecado. En 2 Corintios 4:4 nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el Dios de este siglo cegó el entendimiento del mundo, mintió al mundo, está engañando al mundo, los incrédulos, para que no le resplandezca, para que no puedan abrir los ojos del entendimiento para conocer a Dios. Satanás tiene un mandamiento que es que quiere que el mundo esté preocupado y ocupado. Preocupado por todas las cosas del mundo y ocupado en las cosas del mundo para que no tengan tiempo para buscar a Dios. Este es su principal mandamiento, su principal objetivo. Por esta razón vemos como el mundo está viviendo desenfrenadamente. El mundo vive como si no hubiese leyes divinas. En Jueces 21:15 nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, en el libro de los Jueces, al final, la conclusión era que en los días de que está hablando de los jueces, dice, no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque cuando los jueces estaban gobernando y administrando, no había ningún rey. Y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, sin ley. Dado que el mundo está bajo el maligno, el cristiano necesita permanecer cerca de Dios para no caer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto está en Santiago 4:8 en adelante. Nos dice que acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Somos pecadores, pero tenemos que limpiar nuestras manos y los de doble ánimo tenemos que purificar nuestros corazones que están afligidos y están lamentando y llorando. Es decir, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estamos en el versículo 20 y nos dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las Escrituras nos muestran claramente que Jesús vino para revelar al Padre, y por medio de Cristo el mundo entero puede saber quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Este texto afirma la deidad de Jesús.
ya que dice, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí nos da a entender que nosotros conocemos al que es verdadero y nosotros estamos en Él, en su Hijo Jesucristo. Este pasaje está hablando de Jesús y por consiguiente afirma su deidad. Jesús es Dios. La palabra este debe ser conectada con Jesús y está conectada con Jesús. Y el versículo 21 nos dice, hijos, guardaos de los ídolos. El apóstol termina esta carta haciendo una exhortación a guardarse de los ídolos. La palabra ídolos viene del griego eidolon. Esta palabra denota una imagen, esto es, para adorarle. También implica adoración de ídolos paganos. La palabra guardaos define, estos hermanos debían guardarse de los ídolos todo el tiempo. El guardarse significa que hay que guardarse todo el tiempo de los ídolos. Hay diferentes clases de ídolos hoy, por decirlo así, personajes famosos, como futbolistas, como actores, actrices, posesiones materiales, etcétera, etcétera. La Biblia en muchas partes exhorta en cuanto a esto, de mantenerse alejados de los ídolos. El mandamiento en Éxodo 20 nos está diciendo que no nos hagamos ídolos y no los adoremos ni los veneremos. Vamos a ver en Salmo 115 que nos dice, versículo 4, del 4 al 8, nos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Realmente aquí nos está diciendo lo que son los ídolos. Los ídolos principalmente son las veneraciones que hace la gente a muñecos, por decirlo así, como santos, vírgenes, hasta también a ídolos de madera, de yeso, de piedra, y dice ahí, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, los ídolos no hablan, están mudos, no caminan. Entonces, esa gente que va y los venera y los apoya y confía en ellos, prácticamente son iguales. Realmente no andan, no palpan, no huelen, no oyen, no ven, no hablan. Son hombres, por decirlo así, muertos. La Biblia exhorta a que no vayamos detrás de estos ídolos. La idolatría era una práctica muy común en el primer siglo, como lo es también hoy en día. Y así termina la carta de Juan, termina así, porque así como hemos empezado, que el título era Dios responde a la oración, entonces podemos entender que todos los que no practicamos tales cosas, todos los que obedecemos al Señor en sus mandamientos, en sus decretos, en sus leyes, y nos arrepentimos y vamos a sus pies y hacemos un giro de 180 grados
nosotros podemos tener la seguridad de que si hacemos todo eso, tenemos la vida eterna. El que no hace caso, el que hace caso omiso a la palabra de Dios, este va a la condenación eterna, que es diferente. Por eso la Iglesia Católica, en su catecismo, hace énfasis de que la gente no puede saber si es salva o no es salva. Pero si uno se basa en la Escritura, en las palabras de Dios, y las estudia como hemos estudiado hasta ahora, podemos entender y podemos creer y podemos tener la seguridad total de que el Hijo de Dios, Jesús, vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, a morir en la cruz, a dar su vida por nosotros, y a través de esto nosotros tengamos vida eterna. Vida eterna significa estar todo el tiempo con Él, toda nuestra eternidad. La eternidad no termina, pero nosotros queremos estar con Dios. Haz esta reflexión, busca a Dios, lee la Biblia, ora a Dios y arrepiéntete, porque el tiempo está cerca. El Señor viene pronto. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.